Tenemos, bueno, la grabación simultánea. Tenemos el gusto de que esté la doctora Lorena Díaz González del Centro de Investigación en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella nos va a presentar algunas aplicaciones de inteligencia artificial y bueno, ella es profesora investigadora de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es miembro del núcleo académico de la maestría en optimización y cómputo aplicado, es investigadora nacional SNI 1 y a como va pronto para SNI 2. Y bueno, sea usted bienvenida, doctora. Gracias. Gracias. Lo devuelves a... Hola, sí se escucha, sí, ¿verdad? Bueno, yo mejor me quedo como es mi uno, porque son buenas, son mejores, son menos estrés en la vida. Bueno, pues ya les comentamos, yo soy Lorena Díaz González, estoy en lo que antes era la Facultad de Ciencias de aquí de la Autónoma de Morelos, y hoy pues ya nos llamamos Centro de Investigación en Ciencias, ¿no? Pero como referencia y, ¿no? Cuando yo ingresé todavía éramos Facultad de Ciencias. Entonces, bueno, platicando un poco, voy a comentarles, no es que les haga un comercial, pero la verdad que cuando me dijeron presenta en lo que estás trabajando, pues sí lo tomé literal, ¿no? Dije, bueno, pues les voy a platicar de verdad en lo que estoy trabajando. Entonces, bueno, ¿qué hago? Propiamente lo podríamos reducir como en esta imagen, así. Desarrollo modelos de regresión y de clasificación basados en algunas herramientas, ¿no? Como platicábamos, algunos hoy en el curso, ¿no? Herramientas de aprendizaje automático o de aprendizaje profundo, y donde involucramos también análisis estadístico de datos. Si no hay una base de datos confiable, pues también se puede simular vía Monte Carlo. Y también como parte de las técnicas de aprendizaje automático, aquí la separé porque como que no es tan usada o no es tan conocida, pero es un análisis discriminante estadístico, lineal o cuadrático, ¿no? Y bueno, ¿para qué son esos modelos? Pues ahora mismo estoy involucrada en algunas cosas de metagenómica y otras de salud, ¿no? Pero por muchos años también trabajé en ciencias de la Tierra. Entonces también estuve haciendo cosas con geólogos, bioquímicos, ¿no? Pero bueno, en general es platicarles un poco. Les comento sobre esta aplicación, perdón por tanta información, pero trataba como de que hiciera una o dos o tres diapositivas nada más por proyecto, como para no darle muchos detalles, pero sí como transmitir la idea general, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicimos en este trabajo? Para empezar, pues agradecimientos a mi grupo de trabajo. Alejandro Carvantes hoy ya es un egresado de la maestría en optimización y cómputo aplicado que tenemos aquí en la Autónoma, y con algunos otros colaboradores como Mauricio Rosales, que es egresado del doctorado en ciencias, y este colega, Chávez, que es de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tomamos la base de datos que todo el mundo conoce, ¿no? La base de datos que está abierta de COVID-19, que fue disponible por el gobierno, y lo que hicimos fue evaluar cuáles eran los factores de riesgo asociados a la letalidad por COVID. O sea, dicho de otra manera, si te infectabas, qué posibilidades, o no tanto qué posibilidades, sino qué factores de riesgo influyen para que mueran, ¿no? Para que muéramos en caso de ser infectados. Solamente son para casos confirmados, ¿no? Entonces, que tomamos desde el inicio de la base de datos, 23 de febrero de 2020 hasta 15 de abril de 2022. Entonces, como todo proyecto basado en aprendizaje automático, pues partimos de una base de datos, ¿no? Entonces, descargamos la base de datos, hicimos un preprocesamiento que propiamente digamos que ¿qué hicimos ahí? Pues es limpieza de datos, lo primero, ¿no? ¿Con cuántos datos nosotros nos vamos a quedar? Y en ese momento, pues nos quedamos con estos casos, que aproximadamente es el número de 15 millones de casos que había aproximadamente para ese corte, esa fecha, y nos quedamos solo con los casos positivos, es decir, no los sospechosos, no los negativos, solo con casos confirmados, ¿no? Y entonces nos quedamos ahí con 5 millones y cacho, ¿no? De los cuales pues un poco más de medio millón fueron hospitalizados y otros más, 324,000 fallecieron, ¿no?
De ahí, la siguiente tarea fue seleccionar las variables de interés. Esto, pues, transmitiendo un poco la idea de la didáctica, ¿no? En cuanto pues, a enseñar o motivar a hacer proyectos basados en estas herramientas, pues tenemos que seleccionar cuáles son tus variables de interés. La base de datos, pues ahí está, un montón de columnas, y hay que decidir qué columnas son las que vas a trabajar, ¿no? Ya decidimos como con las filas, ¿no? Nos quedamos con casos positivos, de 15 millones bajamos a 5 millones, y entonces, pues ahora, ¿cuáles son las variables de interés? Una vez que decidimos cuáles son las variables de interés, pues vamos también a eliminar registros incompletos, ¿no? Cuáles son los que, si decidimos trabajar con 10 variables, pues cuáles no están informados, o sea, que haya huecos en esas 10 variables. Entonces nos quedamos solamente con aquellos que estaban completamente informados en las variables que decidimos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas variables, no? Esa parte también es interesante. Bueno, pues tomamos esta información, el género, ¿no? Si es hombre o mujer, la edad, le pegamos una variable digamos, como de socioeconómica, que es como el índice de desarrollo humano que tiene cada municipio, que esa información no venía acá en los datos abiertos de COVID. Esta es una variable que es generada, es un índice generado por el Coneval, no me acuerdo cómo es, Coneval es Consejo Nacional como de Evaluación de la Pobreza, ¿no? Ajá, entonces desarrolla un índice entre 0 y 1 y, bueno, indica qué tan desarrollado está el municipio, ¿no? Como variables de comorbilidades, pues seleccionamos pues si tenía diabetes, hipertensión, obesidad, renal crónica, cardiovascular, si está el individuo sujeto a inmunosupresión, si tiene esta enfermedad de los pulmones, EPOC, asma. Y por parte de la información más reciente médica, pues si sufrió neumonía, si fue intubado, en qué unidades médicas fue atendido, si fue en una unidad privada, ISSSTE, militar, otro debería estar abajo, si fue IMSS o la Secretaría de Salud, ¿no? Bueno, aquí solamente puse esto para que no se me olvidara que significaba EPOC y la otra de renal crónica, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya decidimos qué columnas, seguimos apenas por acá, en el preprocesamiento de los datos, ¿no? Entonces ya determinamos cuáles son las variables que queríamos, cuáles son los registros, y ahora lo que hicimos fue seleccionar o dividir más bien por ondas, o sea, o por olas, ¿no? Que nosotros ahora ya las tenemos bien, ya esta imagen la tenemos como que bien clara, ¿no? Las ondas de COVID que fuimos pues experimentando, ¿no? Entonces, estos son los datos de intubados, hospitalizados y fallecidos, ¿no? A lo largo de este periodo, justamente del 23 de febrero 2020 al 15 de abril de 2022. Como verán, aquí no están las fechas porque son semanas. Cada punto es una semana. Se sacaron promedios por cada semana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué seguimos? Ya tenemos el conjunto de datos, segmentamos por olas. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos esta y esta es el conjunto de la ola 1, ¿no? El siguiente, pues de aquí tomamos y va la siguiente ola, ¿no? Como podemos ver, hay periodos interolas, como en este o en este después de lo verde, que no fueron considerados para estos conjuntos por separado, pero sí para el conjunto general. En el conjunto general, pues agarramos todos los datos, ¿no? Las 4 olas, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos como los conjuntos de datos segmentados, pues nos enfrentamos a otro problema, que los modelos basados en aprendizaje automático tienen un alto sesgo a la desbalance de clases, ¿no? Entonces, voy a pasar una adelante, justo porque ahí podríamos... Ay, Dios, ¿a dónde le apunto? Allá. ¿Le apunto acá? No, creo que estoy haciéndolo mal. Sí, pero no sé si apuntarle allá o no. Ya se pasó. Ya se pasó. ¿Es este? Ok, entonces aquí. Entonces, esta parte es lo que les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos un desbalance de carga, pues sí, de clases, ¿no? ¿Qué nos interesaba? A ver, nosotros tenemos un conjunto de entradas
¿no? Queremos entrenar un modelo así a grosso modo, tratar de explicar, queremos entrenar un modelo que a partir de estas entradas me prediga si el paciente va a fallecer, así dicho de manera cruda, ¿no? Con estas variables de entrada que ya antes les comentaba, ¿no? ¿Cuáles eran nuestras variables de entrada? Pues ya aquí se las explicamos. Con estas variables de entrada lo que queremos es predecir que un modelo de Machine Learning nos diga si el paciente va a fallecer o va a sobrevivir. Entonces, viéndolo así como computacionalmente hablando, es un modelo binario, ¿no? La salida es binaria, es fallece o sobrevive, ¿no? Pero pues ahí nosotros no nos interesaba eso, hacer un modelo que nos dé la probabilidad de fallecimiento o no, porque pues pues ahorita ya la pandemia pues, se acabó, ¿no? Entonces, como que cuál sería la utilidad, ¿no? De tener ahora un modelo que me prediga si alguien va a morir o no. Entonces, lo que nosotros queríamos ver es, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables que tienen, o sea, más bien cómo darles una ponderación a cada una de estas variables de entrada del modelo? ¿Qué tanta incidencia tienen hacia la salida del modelo, que en este caso es sobrevivir o morir, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos ver con este estudio, ¿no? El análisis de riesgos en cuanto a estas variables de entrada. Entonces hay una técnica que se llama SHAP, esta técnica que hasta lo puse acá, nos ayuda a hacer una explicación de un modelo, en este caso, pues un modelo computacional, ¿no? Que sería va a alimentar, esta técnica se alimenta de este modelo, que dicho de otra manera es como si este modelo lo tuviera dentro, como una cajita acá dentro, ¿no? Y que lo que vamos a hacer es explicar ese modelo, cómo llegó a esa salida a partir de las entradas, ¿no? Entonces, este es un modelo bueno, fue propuesto o se introdujo pues, en 1953 y se nombró en honor a este señor, ¿no? Shapley, y es un método utilizado en la teoría de juegos cooperativos, ¿no? Donde prácticamente la idea es tratar de calcular la contribución de cada jugador a la victoria, ¿no? Si nosotros, o sea, en un grupo de fútbol, no sé, si se les pagara a cada uno de los jugadores a partir de qué tanto contribuyeron a la victoria del equipo, ¿no? Entonces, como que cada uno de los jugadores tendría un pago de acuerdo a su contribución a la victoria, ¿no? Este es un modelo que fue utilizado justamente en esto, ¿no? En teoría de juego cooperativo, pero nosotros aquí lo estamos aplicando y hoy en día está aplicando mucho, considerando que ya no estamos como en jugadores, sino cada variable sería nuestro jugador, ¿no? Entonces ahora la aplicamos acá donde nuestros jugadores ahora se convierten en características que son pues entradas al modelo, ¿no? Entonces nos permite explicar un modelo predictivo midiendo la contribución de cada una de las características a la salida, ¿no? Entonces lo que nosotros acá hicimos fue reemplazar pues la función característica que normalmente se utilizaría como en la teoría de juegos por un modelo obtenido por Machine Learning, ¿no? ¿Qué utilizamos propiamente? Esta técnica se llama XGBoost, que es propiamente basada en árboles, ¿no? Lo hicimos en Python, es esta biblioteca que en Python podemos utilizar, se llama SHAP, en Python versión 3.8.3, ¿no? Entonces, pues ya una vez que explicado esto, ya podemos ver, bueno, entonces nos queda claro que queremos un conjunto de datos para entrenar este modelo, ¿no? Y estos modelos, pues, están sujetos a que tengamos un balance de clases, ¿no? Si nosotros queremos predecir si es perro o gato, debemos de darle una base de datos de perros y gatos similares, ¿no? Para que no le dé más sesgo o aprenderse más a una clase que otra, ¿no? Pero acá nuestras clases, pues es sobrevivió o murió, ¿no? Y tenemos, por fortuna, un enorme desbalance de clases, ¿no? Si no estaría 50-50, ¿no? Entonces, pues la letalidad se observa, ¿no? Que en la primera ola fue muy alta y a medida que fueron pasando el tiempo fue disminuyendo la letalidad, de manera que en la cuarta ola ya teníamos una letalidad del 1%, mucho más baja que el 14%. En el conjunto general, o sea, ya digamos que generalizando todo, promediando todo, pues la letalidad es del 6%. Entonces, si nosotros entrenáramos un modelo con estos conjuntos de datos, pues tendríamos este desbalance de clases, ¿no? De fallecidos 14% y de sobrevivientes 86%, ¿no? Tendríamos un desbalance importante
y eso pues no nos sirve. Sí lo hicimos, pero no nos sirve, pues, porque no es algo que sea correcto, pues, ¿no? Porque el modelo va a tener un sesgo hacia los sobrevivientes y justamente nos interesa que ponga más ojo en los que murieron, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces era como perderlos de foco porque solamente tenemos el 14%. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos este conjunto de datos de sobrevivientes y dijimos, bueno, pues si tenemos 55,363 fallecidos para la ola 1, vamos a tomar un número parecido, similar de sobrevivientes, ¿no? Entonces fuimos a traer de los sobrevivientes, más o menos nos quedaron así, ¿no? Este balance. Si tenemos este número de fallecidos, tomamos así de manera aleatoria un número parecido de sobrevivientes para que tuviéramos como un balance más o menos, ¿no? Y estos son los balances que nosotros más teníamos aquí. 52% para esta ola fueron de fallecidos, 48% de sobrevivientes y así, ¿no? Hay algunas olas que están más balanceadas que otras y no. Pero entonces, pues eso significa que íbamos a muestrar solamente pues una muestra muy pequeña de los sobrevivientes, ¿no? Solamente íbamos a ir a traer de los 394,000, solamente nos íbamos a traer a 49 sobrevivientes, ¿no? 49,000 sobrevivientes. Y eso significa que no íbamos a mostrar el resto. Entonces lo presentamos en algunos comité tutoral, porque esto es un trabajo del estudiante, y dije, no, pero es que queda sesgado todavía, solo muestraste una vez el conjunto de sobrevivientes, hay que muestrar más. Entonces, bueno, lo que hicimos fue dividir a los sobrevivientes en 8 pedacitos, y entonces por cada pedacito de los sobrevivientes le pegamos a los fallecidos, entonces ya tuvimos balanceo completo, y entonces eso significa que hicimos 8 modelos para la ola 1, y después los resultados de esos 8, pues se promediaron, se sacaron estadísticas como si fuera uno solo, ¿no? Estos son los resultados que podemos obtener más en el entrenamiento, ya los modelos ponderados, y esto se aplicó para todos, ¿eh? Fueron 8 modelos para esta ola, para lograr este balance se hicieron 11 modelos para esta ola 22, aquí ya la letalidad fue mucho más baja, se tuvieron que hacer mucho más splits de la base de datos, hicimos 80 modelos para y bueno, para el conjunto general se hicieron 16, justamente porque la letalidad todavía no era tan baja, ¿no? Entonces, de manera promediada, tomamos el 20% de prueba de esos conjuntos y obtuvimos estas métricas, que aquí solamente le puse la exactitud, pero son un montón de métricas que nos pueden ir guiando para que vayamos mirando si el error va disminuyendo o no, si el modelo está aprendiendo o no. Entonces aquí obtuvimos 9.9 de exactitud o 90%, y aquí 87, y así para cada uno de los modelos. Se puede observar que hay un ligero pues como que el conjunto de testing no está tan arriba como se obtuvo en el entrenamiento, pero tampoco está tan abajo, ¿no? Y fue como lo mejor que logramos obtener, ¿no? Y eso es una de las técnicas pues más potentes que hoy está la de CatBoots, no la de, sí la de CatBoots, pero no la tengo aquí está, CatBoots, XGBoost, ¿no? Entonces es una variante de árboles de decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues obteniendo esto, lo que hicimos ahora, bueno, ¿qué nos da esta herramienta? Ya nos quedó claro que vamos aquí, ¿no? Ya las características, desarrollamos nuestro modelo predictivo. Ahora, este modelo predictivo va a alimentar esta técnica que se llama SHAP para que nos permita explicar las características. ¿Okay? Entonces vamos en esta parte y ahora vamos a pasar a este. Entonces aquí podemos ver, esto es un resultado de un resumen de esta técnica de SHAP, de uno de los splits del conjunto general. Recordemos que hicimos 16 del conjunto general. Entonces, uno de ellos, este es el resultado, ¿no? ¿Qué nos indica el color rojo? El color rojo nos indica que los individuos sí tenían o tienen esa característica, ¿no? Y lo azul que no la tenían o no la tienen, ¿no? O sea, no la tenían porque ya es pasado, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver también es que en el eje X se ve el valor de SHAP, ¿no? Los valores positivos o negativos de SHAP indican el impacto que tuvo cada una de las características a la salida del modelo, ¿no? Como que el modelo a partir de estos resultados puede decir, no, pues los pacientes hacia acá fallecieron y hacia acá sobrevivieron, ¿no? O sea, como que es una manera de medirlo, ¿no? Si, por ejemplo, si vemos aquí este es un solo individuo, o sea, lo que nos permite esta técnica es ver individuo por individuo.
Entonces, en este caso, este individuo, esta es una gráfica de fuerzas que da esta técnica de Sharpe, y los valores en rojo, son las variables en rojo más bien, fueron las más importantes que obtuvo, o sea, para predecir esta salida, que en este caso la defunción, cuáles fueron las variables más importantes para el modelo. Y en este caso fue la neumonía, que aquí le da un valor, la neumonía, mientras uno son los que tuvieron neumonía, ¿no? Entonces, neumonía es igual a 1, es que aquellos que tenían neumonía fue muy alto el peso que les dio para esa característica, ¿no? Digamos, estas son sus características del individuo. El individuo tenía neumonía, el individuo tenía diabetes, el individuo era hombre, porque sexo es igual a 0, significa que era hombre. Nosotros tomamos solo variables unos o ceros, ¿no? El individuo no estaba en esta edad, 30, 39 es igual a 0, significa que no estaba en esta edad. Hipertensión es igual a 1, significa que sí presentaba hipertensión, no estaba en este rango de edad, tampoco estaba en la edad de más de 60, no fue intubado, ¿no? Eso es lo único que nos indican estas igual a 0 o igual a 1, es que la tenía o no la tenía la característica del individuo. Pero lo interesante aquí, la herramienta es que nos da un valor ponderado, ¿no? Dado estas características de este individuo, el valor de Sharpe es 1.77. Y entonces lo que nos dice es que el modelo predijo, nuestro modelo predijo que el paciente falleció, ¿no? Que el paciente sí falleció a partir de estas entradas, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, son otras características, es otro paciente, ¿no? Es otro paciente, acá también es hombre, no está en este rango, está en este rango de 30 a 39 años, está en positivo, no está en este rango, no tuvo neumonía, no tiene diabetes, ¿no? Entonces, la respuesta de Sharpe fue menos 3.10, ¿no? Y entonces, pues esto indica que no falleció el paciente, ¿no? Entonces, bueno, y esto fue paciente por paciente, pero nosotros tenemos millones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ponderar esos valores, ¿no? Pero esta es una salida de todo el conjunto, de un conjunto de este split, ¿no? Imaginemos que aquí estamos viendo 297.719 muertos y 329.314 sobrevivientes en esta gráfica, ¿no? Estos puntitos, cada uno es un individuo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí como que no nos dice mucho acá la gráfica porque son muchísimos modelos, verán, en la primera ola tuvimos 8, para el conjunto general hicimos 16 de estos, 16 resultados, y entonces encontrar pues uno por uno, pues sí te da una idea. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver? Donde es más fácil para verlo son cuando están muy alejados. Por ejemplo, tener un índice de desarrollo bajo, es decir, que provengas o el paciente sea de una comunidad rural con un desarrollo económico muy bajo, están de este lado todos los que sí tuvieron esa característica, ¿no? Y entonces lo que podemos ver es que están muy separados de los que pues no están en esa característica, ¿no? Entonces ya de pronto eso te dice algo, ¿no? O acá está todavía, esto es bajo, IDH bajo, IDH muy bajo, todavía están más separado el conjunto de pacientes con respecto a los otros, ¿no? O que si fue intubado, está muy diferente los pacientes que los que no fueron intubados, ¿no? O neumonía, ¿no? Aquí todavía no se ve tan claro, pero aquí en intubados sí se ve muy claro. Hay otro que se vea, por ejemplo, esto de estar en la edad de 0 a 17 años están positivos, o sea, todos los que están en este rango de edad están de este lado. Y eso pues no es malo, eso es bastante bueno, porque todo lo que está de este lado, si se pinta que sí tiene la característica y está con un valor de Sharpe negativo, es que es un factor de protección, ¿no? Entonces los que están de este lado tienen esa característica que es como un factor de protección. Tener un índice de desarrollo muy alto, es decir, ser de municipios que son bien desarrollados, también es un factor de protección. Quizá porque están más cerca de las zonas de hospitales especializados, ¿no? Pero entonces eso nos muestra esta técnica. A mí me gusta mostrarles esto porque lo pueden aplicar a otras muchas cosas, ¿no? Esto simplemente es algo que nosotros hicimos, pero pues tiene muchísimas aplicaciones, la misma metodología. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para determinar? Pues nuestro objetivo era predecir factores de riesgo, ¿no? O sea, como cuáles son las variables que impactaban más, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, todos esos, en este caso para los 16 splits del conjunto general,
tomamos todos esos valores de Sharp, hicimos una suma de correlaciones, una correlación que se llama punto biserial, que ustedes de matemáticos lo conocen más, pero es una correlación como la de Pearson, pero cuando tienes una variable que está de ceros y unos, una que solo está indicada así ceros y unos, y la otra pues sí puede ser así como la estatura, el peso, ¿no? Entonces, en este caso tenemos por un lado, pues solamente ceros y unos, si tiene o no tiene la característica, y por el otro lado tenemos valores de Sharp, que como vimos sí son valores puntuales, ¿no? Entonces, esto es lo que obtuvimos para para los 16 splits, ya se hizo la suma de correlaciones positivas de las características y sus valores de Sharp. Entonces, lo que podemos ver aquí es que todas estas las pintamos de rojo, porque son como determinado, esto es empírico, ¿no? Esto es así como arbitrario si lo queremos ver, ¿no? No hay algo que te diga, mira, aplicas esto y ya te da los factores de riesgo y los factores de protección, ¿no? Entonces simplemente hicimos esta correlación, nos dio pintamos nosotros todo esto que estaba de 14 hacia arriba o mínimo 14 y dijimos pues todo lo que está arriba de 14 va a ser como de rojo, es decir, nos va a indicar un riesgo y así vamos a ir con colores degradados hasta llegar a uno azul, que aquí no pinta, pero digamos que las variables que estarían como factor de protección o menos riesgo, menos estarían acá, ¿no? Hay que recordar que aquí lo que queríamos era lo que queríamos obtener es qué tanto la característica influía hacia la salida, ¿no? Que era la letalidad, ¿no? Entonces, bueno, esto solo nos sirvió, estas correlaciones, nos sirvió para pintar de colores y entonces ya aquí ya podemos ver cada una de las herramientas, cada una de las variables pintada de color. Entonces, la neumonía, esto es para el conjunto general. La neumonía pues sí está con un valor, en este caso calculamos cómo determinamos la importancia, promediamos las medianas de los valores de Sharp, ¿no? Y entonces estos son el promedio de las medianas de los valores de Sharp, ¿no? Entonces la neumonía pues nos salió que es la más alta, luego sigue pues la edad, ¿no? Más de 60 años. Aquí estamos todavía con este resultado, lo estamos validando porque aquí nos sale que ser atendido en el IMSS es un factor de riesgo. Y esto los árbitros no nos los dejan pasar. Porque dicen, eso no tiene sentido, epidemiológicamente no tiene sentido. Y digo, híjole, déjame revisar mi modelo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra cosa, o sea, no todo es así en cuanto a las unidades médicas, ¿no? La Secretaría de Salud aparece pintada de azul, que para nuestra metodología indica que tiene un riesgo mínimo, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Haberse atendido en la Secretaría de Salud te dio te dio pues eso, una protección, ¿no? Entonces, o ser aquí género, tener género de mujer, también te dio una protección, ¿no? Y eso coincide con la literatura, ¿no? Entonces, bueno, como que unas cosas coinciden y otras cosas saltan, y no sabemos si es verdad o son inventos de los modelos o de verdad hay que poner atención a esto, pero yo les cuento las cosas que estamos observando, ¿no? Estas cosas del IDH son lo de los, como un tanto representando qué tanto ingreso económico tiene el paciente, ¿no? Pero tengo que decir esto, que tomamos como índice de desarrollo humano por municipio. No significa que para todos los de Cuernavaca hay un solo valorcito de índice de desarrollo humano, aún sabiendo nosotros que tenemos cada uno una diversidad de ingresos, ¿no? Entonces, pero esa es de las limitaciones, ¿no? Ojalá tuviéramos el ingreso de cada uno de los pacientes que estuvieron atendidos o por lo menos categorizados, ¿no? Como para poderle dar un sentido más hacia el lado socioeconómico, ¿no? Y bueno, entonces nosotros categorizamos así, rojo es el riesgo más alto, moderado es un riesgo menor, verde pues ya está tendiendo más hacia no riesgo y azul es totalmente ya hacia protección, ¿no? Entonces, pues estos son los resultados ya para cada una de las olas, ¿no? Esta es la grafiquita que les mostré ahorita, pero para cada una de las olas, y donde más o menos podemos ver aquí en una gráfica resumida, una tabla de resumen de lo que coincide, pues en todas las olas coincide y en todos los conjuntos coincide que las variables con más importancia de riesgo, pues es la neumonía y tener más de 60 años, ¿no? Luego las que le siguen para la primera ola, sí está la intubación, ¿no? Que ya después ya no aparece la intubación, ¿no? La intubación perdió peso en cuanto a riesgo, se fue a un riesgo moderado, ¿no? Acá está intubación,
acá esta intubación. Nunca salió de nuestros rangos, porque siempre fue como una característica importante para la letalidad. Y bueno, pues también aquí aparece el IMSS, ¿no? Y acá aparece el IMSS, y acá aparece el IMSS, y bueno, y acá también aparece la Secretaría de Salud como como un factor de protección, ¿no? En contrario al IMSS, ¿no? Y así con cada una de las entradas. Entonces, bueno, y bueno, también hay otras, ¿no? No hablamos de las comorbilidades, pero esto es importante, ¿no? Pues se demuestra también, también se obtuvo que la diabetes, la hipertensión, es también factores de riesgo importantes que se mantienen en todas las olas, ¿no? Diabetes, hipertensión, bueno, acá no aparece hipertensión, aparece obesidad, acá ya aparecen otras que son la enfermedad, ¿no? De crónica, de renal, y bueno, entonces hicimos un corte porque son muchísimas más características, pero estas son las que están todavía como que dentro de ese rango de importancia, ¿no? Como se dan cuenta, no lo hemos hecho para la quinta ola, ¿no? Porque le hicimos el corte hasta hace un año. Esto ya durante un año pues hemos estado trabajando en estos datos y la idea pues es actualizar este conjunto de datos. No, pues sí, actualizar el conjunto de datos y echar a andar los modelos. Y bueno, en cuanto a metagenómica, también he estado trabajando con una colega, la doctora Blanca Taboada, del IBT, de aquí del Instituto de Biotecnología, de aquí de la UNAM Campus Morelos, ¿no? Y 3 estudiantes, 3 de ellos están conmigo en el curso, Alejandro, Alida, Edna, y Elizabeth, que ella es una chica que ya egresó también del doctorado en ciencias, ¿no? Entonces ahí, pues, estamos aplicando Deep Learning para toda esta onda de la metagenómica viral, que dicho de una manera más general, es bioinformática, ¿no? Pues como, no sé si, yo creo que ya lo debemos de tener como algo, los virus como ahí en el ente, pues son las entidades biológicas más abundantes de la Tierra cuando su único objetivo es replicarse, ¿no? A través de la máquina celular, pues del huésped al que logran infectar, ¿no? Entonces, pues hoy en día la secuenciación masiva genera millones de secuencias cortas, que aquí estamos poniendo como un ejemplo. La secuenciación masiva es como pues un laboratorio que pueden medir, no sé, dicen que en China tienen un laboratorio que dice si como que todo lo que si se ve, se huele, lo tocas y es interesante, lo puedes secuenciar y puedes obtener su genoma, ¿no? Entonces, o sea, allá tienen un laboratorio enorme de metagenómica, ¿no? Y también pues aquí hay un centro de investigación genómica, ¿no? También de la UNAM, ¿no? Aquí propiamente es metagenómica viral, es decir, tú puedes tomar muestras de océanos, o sea, del mar o de aguas residuales contaminadas o muestras de nasofaringias de niños o de gastrointestinales o sea, del hospital, no sé, de donde obtengas tú la muestra biológica, puedes ir al laboratorio y obtener, pues, hacer la secuenciación masiva y eso te va a dar un conjunto de reads que son como pedacitos del genoma que los podemos ensamblar y con eso podemos encontrar pues qué virus hay ahí. En este caso a nosotros nos interesa los virus, ¿no? Pero bien puede ser que bacterias, ¿no? Y que otros microorganismos, ¿no? Entonces, en esta parte, me gusta poner esta gráfica porque pues hoy en día estamos conscientes de esto, ¿no? Que hay una ley que se llama la ley de Moore que describe, ¿no? Que hay una tendencia de que va abatiéndose los costos de la industria del hardware, ¿no? Entonces, al abatirse estos costos, pues incrementa la cantidad de información que se mide, pero lo que dice también es que se puede duplicar la capacidad de cálculo cada 2 años, ¿no? Esto es algo que ya está dicho, ya lo sabemos, o sea, ya alguien lo escribió, y pues ahora lo que nosotros tenemos que pues, ver, pues es que hay un conjunto de datos muy grande cada vez que analizar, ¿no? Y bueno, en consecuencia, pues en cada una de las áreas, ¿no? No nada más en bioinformática, sino en todos los campos que podamos ver a nuestro alrededor, cada vez hay más datos que podemos tener para hacer un análisis, ¿no? Entonces,
Bueno, esta base de datos se llama GenBank, donde se suben ahí todos la parte de bioinformática, todos los genomas que se analizan, y se estima que este tamaño se duplica cada 18 meses, ¿no? Entonces es una base de datos sumamente grande, más de 200 millones de secuencias de ADN que contiene. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué está haciendo el Deep Learning, no? El Deep Learning, ¿qué hace? Pues ahora, en vez de gato y perro, que decíamos hace rato en el curso o en lo que hemos escuchado, pues no recibe imágenes, recibe una secuencia de nucleótidos, ¿no? Una secuencia de nucleótidos, pedacitos de un genoma, que no sabemos de qué son, lo que queremos saber es el virus y a qué familia pertenece. Entonces, lo que se quiso hacer aquí es una clasificación taxonómica de secuencias de virus que son generadas por estas tecnologías de ADN, y pues lo que queremos es que las clasifique a qué familia pertenece. Estos son como los niveles de la clasificación taxonómica, ¿no? Entre más a detalle puedas clasificar, pues es más específico, ¿no? Es así como que eres hijo de tal papá, de tal abuelo, es así como todo el ancestro, ¿no? Todo el linaje, ¿no? Han dicho de una forma burda, ¿no? Pero aquí en cuestión de microorganismos, ¿no? Virales, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Fue tomar la base de datos, que está, dos bases de datos, RepSep, que es una base de datos curada, reducida, y toda la otra base de datos, que es la completa, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue clasificar. Si antes nosotros decíamos, pues tenemos solamente clase perro o gato, acá son 165 clases o familias de virus en las que nosotros queremos que clasifique, ¿no? Eso significa que tenemos 165 bolsitas, ¿no? De salida, ¿no? Esta entrada va etiquetada a esta salida, esta entrada, esta salida. Tenemos 165 clases con sus entradas asociadas, ¿no? Evidentemente hay clases más abundantes que otras, es decir, hay bolsitas que tienen más secuencias que otras, digamos que hay virus que han sido mucho más estudiados que otros, ¿no? Claro que el VIH, la influenza, el SARS, COP2 son de los más estudiados, ¿no? Pero pues hay otros, o sea, eso los tenemos que submuestrear, no podemos darle todo lo que hay porque entonces el modelo va a opacar a todo lo demás, ¿no? Solamente va a haber a esas pocas clases, ¿no? Entonces, pues, el modelo que acá bueno, acá ya no les comento, pero hacer esta clasificación taxonómica para los bioinformáticos es un proceso o es una tarea importante que se tiene que hacer, ¿no? Y que demanda mucho tiempo de cómputo, ¿no? Es muy costosa en tiempo. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí para no dar más información por el tiempo. Y entonces el modelo que se propuso aquí, y con ese se obtuvo la clasificación, es ¿no? Tenemos esta entrada aplanada a un solo vector, es decir, cortamos pedazos de 150 nucleótidos, y cuántas columnas qué nucleótidos son los que hay, ¿no? Son solo 4 nucleótidos en el genoma y 2 que representan si hay otro tipo de caracteres, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera capa de convolución, luego, pero aquí ya es importante que veamos cuántos filtros le pusimos, 768 filtros en la primera capa del tamaño 9, ¿no? Entonces, eso después una siguiente capa, que fue la siguiente capa, como les ponía aquí, es la de, ¿dónde está? Bueno, aquí faltó, no se ve, pero es la de Max Pooling, MP, ¿no? Que les decía hace rato, veíamos que lo que hace es reducir porque se va quedando con el promedio o con el mayor de una ventanita, ¿no? Esto es una convolución, ¿por qué se llaman redes neuronales de convolución? Por este simple mecanismo que tiene, ¿no? Este es el kernel, o sea, de estos que nosotros estamos diciendo que le metimos 768, son 768 de estos kernels, pero aquí es un tamaño de 3x3, nosotros lo pusimos de 9, ¿no? Esta es la entrada, y vamos barriendo la entrada con este kernel, ¿no? Y entonces va pasando por cada ventanita y solamente va obteniendo un valor acá, ¿no? Entonces se hace una abstracción de características, así es como funciona el modelo convolucional, ¿no? Este es como que lo más importante que podríamos decir en cuanto a un modelo de redes neuronales convolucionales. Y el max pooling es esto lo que les decía, ¿no? Si esta es mi capa, estamos aquí en una salida, yo me quedo con el max pooling, sería el 6 de estos colores, ¿no? De toda esta matriz, el 6 es el máximo, de esta es el 8, de este es el 3 y este es el 4. Entonces me quedo con esta, y por eso tenemos una capa más pequeña aquí, una reducción de esta amarilla, siempre va a bajar a una rosita, ¿no?
Luego hacemos una normalización de todo ese conjunto de datos, ¿no? Y entonces es una capa de normalización y así. Entonces este modelo tuvo 3, 4, 5 capas convolucionales con sus características. Estos son los hiperparámetros, que digamos que esta es la magia que hay que encontrar, cuántos filtros, de qué tamaño, entonces todo este rollo, ¿no? Y además algunos otros más que están todavía más en las tripas, ¿no? Luego pasa por una modelo de red neuronal completamente conectado, ¿no? Donde aquí le pusimos 256 neuronas en esta capa con un dropout de 0.4 y esta de 128 en esta capa, 64 en esta y todos con un 0.4 de dropout. Al final tenemos una capa, la final, que es la que clasifica, que habíamos dicho que tenemos 120 tantos 26 salidas, ¿no? Entonces, cada una tiene una salida, ¿no? En la última capa aquí se pone una función de activación que se llama softmax, que nos ayuda a ir a la clasificación multiclase, ¿no? Cuando es perros y gatos lo podemos hacer con la logística, es que 0 y 1, pero cuando es multiclase tenemos que ir a otro tipo de... Estas son las curvas de aprendizaje que obtuvimos. Podemos ver que para cada una de las redes, bueno, más bien no cada una de las redes, sino se utilizaron 2 bases de datos, una simplificada y otra completa, y estas son las curvas de aprendizaje que se obtuvieron, ¿no? Entonces, podemos ver que están por arriba del 90%, la exactitud, y la pérdida, pues que está también hacia abajo, 0.5, ¿no? ¿Cuánto es lo mejor? Pues quisiéramos que fuera 0, ¿ah? Pero el problema es complicado, ¿no? Estos resultados se están todavía validando, solo los pongo aquí, todavía no los tenemos publicados, y aquí ya podemos comparar los modelos que aquí están, NT y RepSet. Este es el modelo para la base de datos completa y el otro para la base de datos reducida, y los echamos a andar con todas las herramientas que los bioinformáticos utilizan, ¿no? Que sí son más altas en costo computacional, pero nos teníamos que comparar con ellas para ponerlos en las manos de ellos que las utilizan, ¿no? Entonces, pues podemos ver que ya estos son conjuntos externos con los que no se entrenaron los modelos, ¿no? Y pues ya ahí está la realidad, ¿no? Podemos ver que pues hay algunos modelos que están por arriba en cuanto a la sensibilidad, pero en la precisión pues ya todo está mejor. La precisión es de lo que logró clasificar, que también lo clasificó, ¿no? Y la sensibilidad es de todo el conjunto que yo quiero clasificar, cuánto me logras clasificar, ¿no? Entonces, aquí pues sí nos va mal en la sensibilidad, pero en la precisión, una vez que logra identificar, puede clasificar muy bien. Entonces, bueno, pues esos son los resultados de este trabajo. En otro trabajo similar en esta misma área de Alida Zárate también es una estudiante de doctorado que está también con nosotros en el curso que estamos dando. Y aquí lo que nos interesa es tratar de apuntar, todas estas ideas son de los bioinformáticos, de mi colega Blanca Taboada, que ante todo somos amigas, antes de colaboradoras, y entonces hemos platicado de estas cosas y me dice, oye, pues esta idea estaría muy interesante, y pues yo le sigo el juego con la computación y los estudiantes, ¿no? Entonces ella dice, bueno, es que ahora sería muy bueno identificar nuevos genomas virales, porque esto si ya se vino esta pandemia, posiblemente pues vengan otras, ¿no? Entonces, pero además, porque cuando van a una muestra, que les decíamos, ¿no? Bueno, muestran agua residual o en el océano, no sé, o en cualquier muestra biológica que traigan, queda una buena parte que no logran saber qué hay ahí, ¿no? Y a esto le llaman materia oscura biológica, ¿no? Que se queda como desconocido. Entonces, en esta, que es de un ecosistema hidrotermal, quedó el 47%, digamos que las técnicas convencionales no saben qué hay ahí, no saben qué hay, si son virus, bacterias, qué hay, quién sabe. Y en este otro conjunto es mucho más grande, ¿no? Lo que no está asignado no se sabe, y estos son aguas residuales, ¿no? Entonces, bueno, ella dice, bueno, pues aquí puede ser que haya virus, ¿no? ¿Y qué tal que si hay virus? ¿Y qué tal que si hay nuevos virus, ¿no? Entonces hay que ver qué hay en esa materia oscura. Entonces, pero los modelos tienen que aprender de algo que ya esté asignado o conocido. Entonces, lo único que ahí se ocurrió es, pues vámonos hacia las proteínas virales, ¿no? Todos los virus se componen de proteínas, ¿no? Y así sabemos, ¿no? Cuáles son sus proteínas. Entonces, se tomó toda la base de datos de proteínas virales, así lo podemos ver como, todas las proteínas que se saben que son proteínas que forman un virus, ¿no? Y entonces hicimos bolsitas de esas proteínas virales, ¿no? Cada una de las proteínas pues tienen cierta función, ¿no? En nuestro caso, pues las que están
para cuidar la piel, ¿no? Otras, no sé, sacar, yo no soy médica ni nada, pero cada una de las proteínas tienen funciones muy específicas, ¿no? Y claras, ¿no? Entonces, pues nuestra salida ahora son bolsitas o de grupos de proteínas, ¿no? Grupos de proteínas virales. Y un grupo donde lo desconocido, o sea, no es viral, ¿no? Y ahí es bien complicado, ¿no? En esa bolsa cabe todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí se tienen más de 2000 grupos de proteínas virales y un gran conjunto donde se le metió que es lo no viral, ¿no? ¿Qué modelo se está entrenando o qué modelo está aventándose esta chamba? Pues ya es un modelo residual, lo que veíamos también en el curso, ¿no? Ya son modelos que tienen, bueno, para empezar, tienen bloques que le llaman residuales, que están muy robustos por dentro, es decir, cada bloque residual se compone de esta manera, ¿no? Tiene una capa de normalización, tiene una capa de convolución 2D, un relo, otra normalización, otra convolución y otra función de activación relo. Entonces, cada uno de estos se llama, pues, bloques residuales, ¿no? Entonces, este modelo tiene 3 bloques residuales y luego tiene una capa de max pooling y acá tenemos 200 neuronas en la capa oculta y luego otra capa oculta 100 y al final tenemos un softmax que nos va a llevar a las 2231 bolsitas que tenemos de proteínas virales, ¿no? Este trabajo lo está haciendo Alida, una de las chicas que está en el curso. Se está obteniendo buenos resultados, tiene 98% de exactitud en este modelo y la pérdida, ¿no? Lo curioso es que es importante mencionar, cada uno de estos modelos tarda 5 días y 10 horas para obtener el resultado, ¿no? Entonces sí tarda bastante y es en esta computadora que ahí tienen en el IBT y que pues no las prestan. Aquí estos son los hiperparámetros que se tienen que llegar a ellos, ¿no? Y que se puede llegar como a fuerza bruta, porque aquí no hay manera de hacerlo de otra forma, o sea, no hay así como que jales una biblioteca y ya te dé mágicamente estos hiperparámetros, sino que lo tenemos que probar así, probar el tamaño de batch de 300, de 200, de 100, la tasa de aprendizaje también la vas cambiando, los filtros convolucionales pones de un tamaño, de otro, le pones un número, observas tus tasas de rendimiento y de ahí vas decidiendo, no, pues no, aquí ya no puse más porque pues, la verdad que ella podría dar una charla de más de una hora de solo este tema, ¿no? Pero bueno, para hablarles, se me pareció interesante como una aplicación del Deep Learning, ¿no? Que ustedes la pueden llevar a cualquier otra aplicación, ¿no? Otra aplicación en la que en esta área de bioinformática es bien importante es pues las bases de datos con las que se cuenta tienen mucha información redundante, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es una reducción de la base de datos, o se está haciendo, este trabajo lo está haciendo Alejandro que está también con nosotros en el curso. Y entonces aquí tenemos un ejemplo, si tenemos 3 organismos virales, ¿no? 3 organismos virales, entonces hay partes que se comparten, ¿no? Son organismos que tienen genes compartidos. Y entonces esto, pues, ocupa espacio, cada uno de ellos donde están guardados. Entonces dijimos, ¿qué pasa si hacemos todo esto negro se guarda, como en los 3 está, se guarda una sola vez y no 3, ¿no? O miles de veces si está en miles de microorganismos, ¿no? Entonces lo guardamos una sola vez y entonces hacemos esto. Todo lo que está en común va a quedarse así, llamado de esta manera, y lo que es único va también a quedarse, ¿no? Se va a guardar y entonces de esa manera podemos tener la información que es única, la información que es compartida en al menos 2 organismos y la información que está en todos ellos, ¿no? En este caso es un ejemplo que solamente esquemático para 3, pero esta clasificación se hizo para grupos taxonómicos, es decir, todas las especies de esta especie, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sigue aquí, lo que seguiría es hacer un modelo ya con esta base de datos reducida, ¿no? Lo que obtuvo Alejandro fueron estos porcentajes de compresión. Se observó que en este conjunto de microorganismos eucariontes, virus que infectan eucariontes, tienen una compresión pues alta, ¿no? Pero en algunos casos no tan alta, ¿no? Por ejemplo, aquí los niveles de compresión son bajos
¿no? Para ciertos, sobre todo cuando los conjuntos de datos más bien cuando las bolsitas de datos tienen muy pocas secuencias, pues es difícil reducir, pero si tenemos muchísimos datos dentro de la secuencia, dentro del grupo o de la especie, es más sencillo encontrar un alto índice de compresión, ¿no? Entonces, pues el conjunto de datos, la idea es que ya teniendo como esta base de datos reducida, que se le está llamando como pangenoma viral, se puede entrenar un modelo de deep learning que se entrene mucho más rápido, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que nosotros tendríamos una reducción del tiempo, ¿no? Porque ya sería una base de datos mucho más reducida, ¿no? Porque justamente estaríamos como que colapsando toda esta parte compartida y además tendríamos la sensibilidad de conocer los pedacitos que son únicos, ¿no? Entonces, por eso también creeríamos que la sensibilidad del modelo sería más alta, ¿no? Cosa que vimos que nuestro modelo anterior no era tan sensible, ¿no? Era preciso, pero no sensible, ¿no? Y bueno, Edna les va a platicar el viernes, ella va a dar esta plática sobre lo que está haciendo en el doctorado, pero yo lo pongo aquí nada más como para mencionarlo. ¿Ella qué está haciendo? Está tratando de identificar relaciones entre bacteriófagos y bacterias. Los bacteriófagos son virus que solo infectan a bacterias, ¿no? Y entonces nos interesa, bueno, a los médicos, a los expertos les interesa bastante este tema, encontrar las relaciones entre los bichitos que infectan a las bacterias, ¿no? Para tratar de hacer como una base de datos de este bichito, este bacteriófago, infecta estas bacterias y estas bacterias provocan estas enfermedades, ¿no? Y entonces a los expertos esta información les parece que es importante. Entonces, algo que existe en las bacterias es un sistema que se llama CRISPR-Cas, que es un sistema que justamente se llama un sistema inmune adaptativo, que está presente en al menos el 40% de las bacterias, es decir, la bacteria, acá está, este es un pedacito de un genoma bacteriano, ¿no? Donde la bacteria fue infectada por un virus, y entonces la bacteria se queda con un pedacito del que la infectó, ¿no? Entonces se queda, o sea, dice, ya me infectaste, yo me quedo con un pedacito, y entonces tengo la huella, ¿no? Y entonces estas cositas se llaman matrices CRISPR, ¿no? Entonces es importante identificar esas matrices CRISPR en los genomas bacterianos, ¿no? Y entonces la idea, propiamente el interés es, ya teniendo el modelo, alimentar el modelo de genomas bacterianos, pues de lo que tenemos nosotros los humanos en la pancita, ¿no? Los niños que se enferman, ¿no? Y entonces la idea es tratar de identificar pues estas relaciones de bacteriófago-bacteria justamente en el microbioma intestinal, porque está asociado a muchas enfermedades, ¿no? Pero entonces, bueno, esta es ya la salida de todo el modelo, pero de pronto lo único que nosotros queremos identificar es, encuentra estos sándwichitos, ¿no? Está aquí el fago en medio de dos repetidores que son pedazos de DNA o de genoma de la bacteria, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho así de manera simplificada, pues estamos entrenando un modelo de una base de datos que ya se sabe que existen este sistema o estas secuencias, y entonces ya se tienen identificados ciertas secuencias ahí, validadas y todo de genomas bacterianos, y se entregó esto a un modelo de deep learning, ¿no? Entonces estamos en ese procesamiento. Ya estamos en tiempo, ¿no? Ok. Bueno, pues ese trabajo lo va a presentar Edna con lujo de detalles el viernes, me parece. Bueno, de manera muy general también comentarles, yo por muchos años trabajé en cosas de ciencias de la Tierra, o sea, hacía nada que ver con los biólogos, esto tiene poquitos años que me involucré con los biólogos, tiene como 6 años, pero por mucho tiempo yo trabajé con cosas relacionadas con, pues con geociencias, pero propiamente aquí con geotermia, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Lo que nos interesaba ahí era estimar la temperatura de un pozo geotérmico sin perforarlo, ¿no? Solamente con medir en la superficie una muestra de agua, ¿no? O sea, como cuando vamos a un manantiales hidrotermales, el agua huele raro y, bueno, pues esto tiene muchos elementos que indican la temperatura de dónde proviene ese fluido, ¿no? De dónde fue originado, ¿no? Entonces, pero pues ahí hay muy poquitos datos, ¿eh? Cada uno de estos son pozos geotérmicos perforados en diferentes partes del mundo. Aquí se compilaron 708 pozos geotérmicos, de los cuales se midieron estos elementos. Y aquí el problema apunta a una cosa que también mencionaban en los cursos, ¿no?
¿Qué hago cuando tengo datos faltantes? ¿No? Me elimino todos los huequitos y entonces me voy a quedar con 150 valores, ¿no? Tengo 708 pozos, donde tengo la temperatura y cada una de estas variables, litio, sodio, potasio, magnesio, cloro, sulfatos. Pero si yo quiero mantener mis 708 pozos, pero no los tengo informados en todos ellos, solamente me quedaría con 150 si me importara que la información así, informada completamente, ¿no? O, ¿qué podría hacer? Entonces, ¿qué podría hacer? Pues podríamos entrenar un modelo para estimar cada una de estas variables para imputar, ¿no? Si a mí me interesa rellenar estos huequitos, pues podría ver qué información tengo para estimar esta variable con respecto a lo que sí tengo informado, ¿no? Y que por suerte aquí se compiló la base de datos y siempre se tuvo informado el sodio, potasio y la temperatura, ¿no? Que son muy importantes. Entonces lo que hicimos fue entrenar una diversidad aquí de modelos, KNN, árbol de decisión, máquinas de soporte vectorial, pero poniéndole un kernel aquí que es radial, ¿no? Aquí también es radial, no, este es lineal, este es radial, este es haciendo una imputación múltiple o sencilla, o sea, hay una divertida interesante en cuanto al machine learning, ¿no? Random forest, o simplemente imputando la mediana, o esta otra que no me acuerdo que sí está en la regresión lineal, estocástica, creo. Bueno, al final sí se pueden dar cuenta que los errores más pequeños fueron obtenidos por estas herramientas, ¿no? Algo que comentaban, ¿no? ¿Cuándo aplicamos Deep Learning y cuándo Machine Learning? Pues de pronto, ¿cuántos datos tienes, no? Si tienes esta cosa muy pequeña, no tiene caso ni siquiera que le apuntes a otro lado, ¿no? Usa incluso una regresión estocástica, te puede ayudar, ¿no? O ir a otras herramientas. Entonces aquí se obtuvieron estos modelos de Machine Learning, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión y esta de vecinos más cercanos, como las mejores técnicas para hacer una imputación de valores, ¿no? Y bueno, cada asterisquito o simbolito representa una de las variables que nos interesan, ¿no? Ok, bueno, entonces, vamos a pasar a otra, no sé si todavía me queda tiempo, pero ya, ok. Pues yo creo que hay muchas cosas que se pueden hablar, creo que lo podría como resumir en que si tienes un conjunto de datos, pues es importante que lo analices, hagas un preprocesamiento. Si no tienes datos, también existe la posibilidad de que lo simules, ¿no? Aquí lo que hicimos fue simular una base de datos como Monte Carlo para clasificar aguas, ¿no? Entonces, pues, algunas preguntas si quieren. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Sí, gracias. Buenas tardes, doctora. Felicidades, está muy bonita su presentación. Me quedé pensando en el que le salió sesgado lo del IMSS. No tendrá que ver, no hay dónde pararme para que no haga. Oh, yo también no sé cómo. No sé si soy yo, es esta energía que traigo. No sé. Donde, si no tiene que ver el número de personas que atendieron, por ejemplo, en el IMSS contra los que se atendieron en otros hospitales. Ah, ok. Perdón, se escucha a nosotros, ¿no? Pero sí, es un buen comentario. Estamos revisando esos datos para saber las estadísticas de cuántos fallecidos, cuántos sobrevivientes tienen cada una de las unidades de unidades médicas. Y eso creo que nos podría dar un poco más de información y dejar esto sujeto a eso. Y otra cosa, que no lo comentamos, pero estos datos solamente tomamos en cuenta que son casos confirmados positivos,
pero es distinto la prueba con la que te dijeron que eras positivo. Si fue un PCR, que fue una prueba mucho más fiable, así fue una prueba rápida, ¿no? Y sabemos que solamente el 10% de los pacientes, o más bien el PCR estaba como destinado solo a los hospitalizados graves, y todos los demás solo se hacía pruebas rápidas, ¿no? Entonces también todos estos resultados están sujetos a eso, ¿no? A cómo determinaron que era una prueba positiva. Y gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, está bien, gracias. Que te oigan. Es más comentario. A mí no me parece contraintuitivo que el IMSS aparezca como un factor de riesgo, porque, bueno, por lo menos en Ciudad de México está saturadísimo y la gente que iba al hospital era gente que ya estaba muy mal y no había equipo suficiente para atenderlos. Entonces, a mí no me parece que esté raro que aparezca que mucha gente murió en el IMSS, sino, o sea, yo siento que está bien. O sea, no diría que es un factor de riesgo, pero digo, pero bueno, o sea, no me parece loco. Es Fíjate decir, que fui, gracias por el comentario. Apenas nos invitaron al Instituto Nacional de Salud Pública y no me aguanté las ganas de platicarles de esto, y estaba un epidemiólogo ahí, no dijo nada. O sea, cuando yo le dije los resultados, así como que yo pues no sé nada, pero los modelos dicen esto, ¿no? Él no dijo. O sea, le digo, estamos revisándolo, sí, estamos revisándolo porque pues sí es algo importante. Cualquier resultado tiene que estar pues sujeto a estas suposiciones básicas, ¿no? Y nuestras suposiciones básicas es, por ejemplo, esto, ¿no? De que, pues, cómo se tomaron esas variables en el cómo determinaron, porque todos estos cuestionarios que se llenaban cuando el paciente llegaba eran papeles, que simplemente tienes diabetes, no tienes hipertensión, y todos esos papeles después eran escaneados o alguien más los pasaba, ¿no? A una computadora y los mandaba. Entonces al final nosotros ya nos llegan así ceros y unos, pero también debemos de saber que puede haber bastante error ahí, ¿no? Pero bueno, ya los modelos ayudan a dilucidar información. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le damos un aplauso a la doctora Lorena y le vamos a hacer entrega de una taza conmemorativa del ENOAN 2023. Muchas gracias. Vamos a continuar con las presentaciones del día de la tarde de hoy y nos va a presentar el doctor José Jacobo Oliveros de la FCFM de la UAP, el problema inverso electroencefalográfico para fuentes sobre corteza cerebral. Sea usted bienvenido, doctor. Aquí la tengo.